Nuestros segundos invitados de hoy a Sin Café como Excusa vienen a hablarnos de un autor magnético, Strindberg. Nos presentan Acreedores en el Teatro Lara. Bienvenido Chema Coloma y Andrés Rus a Telón y Cuenta Nueva. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, Chema, ya eres casi veterano en este programa. Sí, es mi segunda vez, así que muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Y vuelves. Sí, vuelvo. Bueno, decía antes que Strindberg es un autor magnético. ¿Tiene algo? ¿Qué tiene? Pues yo diría que lo que tiene sobre todo es un texto muy visceral, muy brillante también, y con una gran capacidad de reflejarnos a nosotros mismos en el peor sentido de la palabra, digamos, lo peor que llevamos dentro. Eso es algo que siempre genera cierta fascinación, yo creo. ¿Y Chema, cómo lo ves? ¿Qué crees que tiene? Pues eso, precisamente, que el bueno de Strindberg pues se mete en esas entrañas oscuras que podemos tener el ser humano. Es muy universal, lo cual pues coges textos como este, ¿no?, que puede tener ya un tiempo, pero lo pones ahora en pie y te sientes identificado pues en cosas que le ocurren a nuestros personajes, y notas como el público también reacciona a lo que está escuchando y a lo que está viviendo, porque efectivamente es algo de total actualidad. O sea que... ¿Y por qué decidisteis poner en pie Acreedores? Bueno, la verdad es que siempre nos hemos sentido muy atraídos por el teatro escandinavo, y Strindberg es en concreto pues el autor más emblemático del mismo. Por otra parte, valoramos también La señorita Julia, que es el clásico que todo el mundo conoce, pero nos parecía más interesante esta, que no es tan popular, y que por otra parte nos permitía trabajar técnicamente cosas que nos interesaban mucho. Uh-huh. ¿Cómo se puede, si es que podéis, definir Acreedores o expresar lo que es en pocas palabras? Ese es tuyo, Chema. Esa es mía. Visceralidad, pasión, no sé, y universalidad. ¿Cómo lo has contado, Andrés? Sí, por supuesto, sí. Creo que en pocas palabras, sí, fascinante y sorprendente y actual, sí, efectivamente, sí. ¿Y cuál fue vuestra primera reacción, ya que decidisteis, barajasteis dos obras, al leer la obra y decir, esto es lo que vamos a hacer? ¿Pensar, socorro, lo que se nos viene encima? Bueno, no, en realidad nos metimos, fuimos metiéndonos poco a poco. El momento de pánico llega un poquito después, pero al principio es, sí, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Es un texto de máxima dificultad técnica, pero si te soy sincero, no lo pensamos demasiado cuando decidimos cogerlo. Nos guiamos por la atracción que nos despertaba y por el reto, porque sí, sabíamos que era difícil, pero creíamos que podía funcionar, a pesar de haber sido escrito hace más de 100 años, y igual de bien, y ahí nos lanzamos, la verdad. A la piscina. Sí. Es una obra que es infinitamente difícil, yo diría que por su sutileza, ¿no? Sí, por los detalles que tiene, ¿no?, a la hora de abarcar cada personaje y los prismas que tiene, los cambios, como cada personaje tiene muchos prismas, que es lo que lo hace muy realista a cada personaje, ¿no? No es complejo, puedes ver su psicología y sus miedos en los tres personajes que hacen este triángulo, ¿no?, de Strindberg. Y es especialmente un reto actoral, porque Strindberg es un autor muy contradictorio, entonces los personajes experimentan sentimientos y razonamientos muy dispares y muy conflictuados entre ellos. Entonces, para Chema, para José Emilio y para Elda está siendo, un trabajazo fantástico el que están haciendo, partiendo, como te digo, de esa complejidad y de esa
profusión que hay de detalles, sobre todo los detalles en una obra como esta, que es casi medio cine, en el sentido de, bueno, el público está muy cerca, está concebida para ser una obra de teatro de cámara, y la inmersión del espectador en los detalles de los personajes, de los actores, es total. Bueno, yo creo que ahí es donde está el magnetismo de Strindberg, precisamente en estos detalles, en esta sutileza, en que te engancha el pensar tantas cosas de cada personaje, ¿no? Que te envuelve. Sí, yo al principio recuerdo que cuando empezamos los ensayos comentábamos que era como mirar a través del ojo de una cerradura esta obra. Ese tipo de formato que nos pone a nosotros como espectadores en un punto casi no, efectivamente, de voyerismo. Uh-huh. Bueno, Chema, empecemos por tu personaje. Adolf, ¿cómo es? Adolf es una persona muy pasional, que lo vive todo intensamente, para bien o para mal, cuando está muy contento, cuando no lo está. Está en un momento perdido, sufre y quiere dejar de sufrir, pero no sabe cómo hacerlo. Entiende el amor a su manera, pero se equivoca también. Y ama apasionadamente a Tecla, que es su pareja, pero no sabe cómo hacerlo de manera sin sufrir, ¿no? Es eso que entiendes el amor de una manera, pero te das cuenta que lo único que te está haciendo esa relación es hacerte daño. Y bueno, es muy intenso. Bueno, efectivamente es muy intenso, y ahí está el conflicto, digamos, con los otros dos personajes, entre los que está también Elda García Posada, que por cierto es quien ha adaptado y ha traducido este texto. Sí, efectivamente. Ella es de hecho es la impulsora del proyecto. Está relacionada con la cultura sueca y fue quien puso un poco en marcha este lado que tenemos en la compañía, en Caliban Teatro, de cooperación o de rescate o puesta al día de literatura escandinava. Bueno, esta obra empezó en la Sala 9 Norte, pero ahora estáis en el Teatro Lara. Supongo que habréis recibido ya impactos. Sí, empezamos en la Sala 9 Norte, con la colaboración también de la propia sala y del Festival Surge de Madrid y de la Embajada de Suecia. Fueron determinantes esos tres actores para que saliera adelante el tema, pero ahora sí estamos en un teatro diferente, el Teatro Lara, que tiene un espacio que además es ideal, fantástico para esta propuesta. Es una sala mágica, yo siempre lo digo. Sí, tiene un feeling especial. Y recoge muy recogido, muy acogedor, y está funcionando muy bien, la verdad. ¿Y cuáles han sido esas primeras impresiones, esos primeros impactos que habéis recibido del público? Bueno, yo con lo que me quedo es con el magnetismo. Hay gente que dice desde el minuto 1 te atrapa, te va envolviendo. Yo sé que es una función en la que el espectador necesita un tiempo después de la función para reflexionar y para decir, espérate, esto que he vivido, necesito un poco de tiempo para asimilarlo, porque realmente es Strindberg que va directo, pues eso, al alma del ser humano, y eso se nota mucho. Entonces, bueno, es el fin de esta obra, ¿no? Llegar, y además yo creo que ahí es donde está la magia del teatro, en que te vayas y haya más, la función continúe. Eso es. Yo mismo como actor, o sea, es que es como, madre mía, o sea, hay un punto que nos reímos porque Strindberg te envuelve de tal manera que el propio director nos dice a lo mejor al día siguiente, bueno, chicos, desconectad, olvidaos para que podamos, porque Strindberg te atrapa, o sea, es increíble. Bueno, en esta obra se reflejan cómo todo es una relación muy compleja, ¿no? Al final nada es tan simple, sino que hay egos, hay yos, hay sumisiones y hay dominaciones, hay resistencias también, hay, bueno, distintas direcciones entre las relaciones, ¿no? Y todas esas emociones se mantienen con agresiones verbales y emocionales, con lo cual hay que gestionar toda esa mare magnum. Sí, la verdad es que como comentaba, es un texto que pone al actor en la obligación de conectar con una verdad interior no siempre cómoda, que nos saca precisamente del terreno de lo bueno, de seguridad un poquito,
y que sí, efectivamente obedece a la historia que nos plantea de amor. Empieza con una base un poco folletinesca de melodrama, pero acaba llevando la historia al terreno un terreno muy nihilista, a un terreno muy misántropo, a un terreno en el que, incluso determinista, en el que lo que importa es quién es el más fuerte, quién gana y quién tiene las armas más afiladas para destruir y sobrevivir. Es una visión, evidentemente, de las relaciones y del ser humano, pues cruda. Muy cruda, sí, pero a veces precisamente por esa brutalidad se ejerce, se produce en el espectador y en nosotros mismos trabajándola una especie de catarsis, ¿no? Como debe suceder en la tragedia, una transformación que nos haga reflexionar y que bueno, pues eso está bien de vez en cuando, de ofrecer el espejo no tan positivo de la realidad, precisamente en unos tiempos en los que nos tenemos que dar cuenta está de lo todo que muy dominado por lo políticamente correcto y por el discurso unimente, diría yo. Eso, ahora mismo comentabas que efectivamente esta obra es un esfuerzo para el actor, ¿no? Meterse en esa parte tan interna y buscar lo que en realidad somos, lo que puede llegar a ser el ser humano. Pero también es un esfuerzo para el espectador, porque uno está ahí sentado y de repente le ponen ese espejo y ahí está. Sí, lo comentasteis, ¿no? Al final, el otro día, por ejemplo, lo comentasteis al final de la función, al dar que dio las gracias por la atención del público. Exigente, tenemos un público que te exige estar por lo menos atento. No es algo que te puedas sentar y reclinarte en el respaldo de la butaca, ¿no? Te exige estar ahí en pie, en la misma casi en vibración que están los personajes que estamos nosotros en el escenario. Entonces realmente se hace algo pues increíble, mágico, como yo vivo como actor, ¿no? Que es que te fundes con el espectador en esa vibración de Strindberg. Además es que se produce que uno de los personajes lo que está creando en escena es una pantomima, digamos, un engaño que inevitablemente hace que necesita de la participación o hace partícipe al público indirectamente. Uh-huh. Bueno, además, todos los personajes de acreedores, lo curioso es que son muy cultos, son sofisticados. Esto le da un matiz distinto a la obra, ¿verdad? Bueno, cultos, sofisticados... No, o sea, en cierta forma me digamos refiero que digamos que sí, existe un contraste entre lo que es la visceralidad y las pasiones más animales, mundanas, y a lo mejor sí el envoltorio. Tu personaje es un personaje un artista de éxito. Uh-huh. Sí, el de Tecla también es una intelectual que está, una escritora que está ahora mismo en la cresta de la ola. Y el tercer personaje, que sin ser tan cultureta, por así decirlo, no deja de ser un profesor de universidad. Sí, digamos que es una manera también de justificar lo que es un lenguaje rico en matices de los tres personajes, un duelo, digamos, que se establece entre todos ellos de inteligencia. Y entre toda esta inteligencia, hablábamos antes de las agresiones verbales, emocionales, en las que se viven en acreedores, pero además de todo este lenguaje también es muy importante el lenguaje corporal que mantenéis. Efectivamente. Sí, yo puedo hablar desde mi personaje, que tiene ciertas patologías a nivel de enfermedad o a nivel de salud, que pueden ser o muy bien creadas por él mismo o por lo que sea, pero bueno, sí que el cuerpo, a la hora de sentir esa visceralidad que él está sintiendo por dentro, me parece importante, ¿no? Que se vea que está vivo en todas las partes de su cuerpo, que está en un momento vital de su vida y muy importante para él. Y como director, Andrés, ¿cómo has planteado toda esa corporalidad? En realidad no la he planteado como tal. Digamos que la corporalidad que se puede ver o la fisicidad que tengan los personajes, la obra, nace como consecuencia lógica de lo que está sucediendo y de lo que sienten. En el caso de Chema, por ejemplo, insistíamos no es tanto en el diseño como tal de algo físico, sino en la necesidad de encontrar razones y explicaciones a lo que le está sucediendo, y eso debe llevar por sí solo a una en fin, ese es el trabajo del actor, a una expresión. Bueno, al final yo creo que el mayor reto de esta obra es que con todos esos personajes tan complejos llega traspasando a cada uno de los espectadores que ahí están sentados, ¿no? Sí, totalmente. O sea, cuando termina la función es cuando lo sientes, ¿no? Que empiezan a aplaudir,
pero ves la cara de la gente y realmente dices, vale, Strindberg, lo has conseguido, enhorabuena. Pero sí, es algo que ya te digo que va tanto a la raíz del ser humano y da tanto a la universalidad, una vez más digo, ¿no?, de lo que nos pasa, lo que sentimos, esos miedos, esas contradicciones que tenemos, que se nota en el público, efectivamente. Es que efectivamente las relaciones entre ellos al final son personas que entre sí se usan, se odian, se desprecian, pero de cierta forma también se aman. Se necesitan. Es un poco enfermizo, es un momento enfermizo, ¿no? Porque está la venganza, está la necesidad de poseer a la otra persona, está... No sé, hay muchas cosas ahí, ¿no? Son un poco espejo de las pulsiones que tenía el propio Strindberg con respecto a su relación con las mujeres, que era de una gran atracción y admiración y al mismo tiempo de un rechazo visceral hacia ciertas cosas que, en fin, es como si se sintiera atraído, digamos, por un tipo de mujer que luego no es capaz con la que luego no es capaz de convivir. Eso es un poco también lo que comentábamos del personaje tuyo, Chema. Y todas esas energías contradictorias o todas esas cosas cruzadas que vienen de lo que nos han enseñado y de lo que luego es la realidad, en fin, de muchísimos sitios es lo que hace luego estallar. Pero bueno, como sigue sucediendo en los casos de violencia de género, y no están en Strindberg ni en Suecia, sino aquí en Orcasitas, sí, en el barrio Salamanca, en todas partes. Es lo mismo. Efectivamente. A mí siempre mi abuelo siempre me decía que los triángulos nunca son equiláteros, rara vez son isósceles, pero casi siempre son escalenos, que supongo que es el caso de esta obra, ¿no? Que es un triángulo en el que todo es dispar. Sí, bueno, todo es dispar según qué momento. Claro. A mí me da la sensación de que a veces un personaje tiene cosas de que tiene el otro, pero otras no. Es verdad que cada uno tiene un color, ¿no? Pero es verdad que al final en esa complejidad de sentimientos, no sé, parece que se funden los tres en uno. Hay la propia adaptadora Elda nos dice que los tres son Strindberg, en cierto modo. O sea que... Sí, es su propia mente diseccionada. Eso es un análisis de esos conflictos casi esquizoides. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, pero recordando a todos nuestros oyentes que deben de ir a ver Acreedores en el Teatro Lara para disfrutar de todas estas complejidades del ser humano, ¿no? Sí. Nos quedan dos funciones, dos sábados. Sí. O sea que mañana y el próximo sábado. Mañana y así. Os esperamos a todos. Y antes de despedirnos, Chema, recordarás que nuestra sección se llama Sin Café como Excusa, y entonces a todos nuestros invitados les preguntamos con qué persona o personaje se tomarían un café sin dudarlo. Yo todavía me acuerdo del tuyo. Sí, lo vuelvo a repetir porque no he cambiado, con Jesucristo. Sí, sé que soy... Es que tengo muchas preguntas que hacerle, ¿entendéis? Ese es el tema. O sea, luego hay otros que puedo saber de su historia, pero hay muchos enigmas que quiero saber. Entonces lo vuelvo a pedir, sí, con Jesucristo. Y Andrés, ¿tú con quién te tomarías un café sin dudarlo? Puede ser real o hipotético, histórico, o no, puede ser, qué sé yo, con cualquier persona. Puede ser un personaje, puede ser una persona, un escritor, Pues, hombre, ahora mismo el que primero me sale es tomarme un café con el autor del que estamos hablando y preguntarle qué narices tenía en la cabeza cuando escribió Acreedores. Y sí, mira, pues sí, efectivamente. Sí, creo que sería más de un café y creo que el café nos llevaría a algo más, pero sería un buen comienzo, sí. Y para vosotros, para cada uno de vosotros, ¿cuál es vuestro sinónimo de teatro? Entrega. Yo creo que es verdad. Pues con esa entrega y esa verdad nos quedamos. Chema Coloma, Andrés Rus, muchas gracias por este rato de charla sobre el ser humano y sus complejidades que todos podremos ver en Acreedores en el Teatro Lara. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.